Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Marta y hoy vengo a hablaros sobre las lecturas que hice durante el mes de septiembre. Antes de nada, voy a hacer un poco de autobombo y os informo de que he abierto un nuevo canal en el que hablo de literatura solo en catalán. Os lo voy a dejar enlazado abajo por si os interesa. Creo que cuando suba este vídeo ya habré subido el primer vídeo en el otro canal y ahora mismo estoy grabando un blog de lectura durante toda una semana. Así que bueno, si os interesa, aunque no habléis catalán, yo creo que os puede gustar. A mí los blogs me encantan, da igual el idioma en que estén grabados. Así que bueno, si os interesa, pues os lo dejo enlazado abajo. Y hecho el autobombo, vamos a las lecturas del mes de septiembre, que también han sido unas cuantas. Ya os dije que en agosto leí 8 libros, pues que en septiembre también he leído 8. Creo que nunca había leído tantos libros en 2 meses, pero bueno. Como ya he hecho bastantes reseñas sobre este mes, hay algunos libros en los que no me voy a extender demasiado, pero bueno. El primer libro que leí y terminé fue El mapa del tiempo, que ya os he hablado de él en el vídeo anterior, que bueno, han sido 2 decepciones y una de ellas fue El mapa del tiempo. Se trata de una novela ambientada en la época victoriana, pero es una novela contemporánea basada o que toma como referencia a La máquina del tiempo, el libro de H.G. Wells. Forma parte de una trilogía, este es el primer libro, pero bueno, son autoconclusivos y creo que se pueden leer sin ningún orden. Pero bueno, es un libro que tuvo bastante éxito por BookTube hace unos años y yo creo que hoy en día se sigue leyendo bastante, pero a mí no, la verdad es que no me ha gustado. Está dividido como en 3 historias en las que seguimos a diferentes personajes en la época victoriana. Y bueno, pretende ser una novela de viajes en el tiempo, pero para mí se queda en otras cosas. Los personajes, la verdad que no me gustaron, no conseguí conectar con ninguno de ellos. Esta es una de las razones por las que no me gustó. Otra de las razones por las que no me gustó fue la manera en cómo trata a las mujeres y cómo son los personajes femeninos que hay en esta historia, que es que los que aparecen, su vida gira en torno a los hombres, los otros personajes son clichés, no sé, a mí no me gustó. La salvo un poco porque sí que es verdad que es entretenida y me enganchó, sobre todo hacia el final, me enganchó bastante porque tenía ganas de saber un poco qué pasaba y qué narices estaba pasando allí, pero aparte de todo esto, poca cosa más. Entonces, bueno, os dejo también enlazada la doble reseña en la que hablo de este libro y otro. Y nada. Entonces, estaba bastante frustrada con la lectura de este libro y decidí, como empezó septiembre, 1 de septiembre, para mí 1 de septiembre es Harry Potter. Entonces, como estaba bastante frustrada con este, dije, vete a una zona de confort que te gusta y decidí leer Harry Potter y la piedra filosofal. Yo tengo esta edición que me regalaron en mi cumpleaños entre quinto y sexto de primaria, que es una edición súper vieja que he leído 28 millones de veces y bueno, a mí me encanta mi edición de Harry Potter. Y eso, a la autora de este libro en este canal la cancelamos, no nos gusta, pero sí que es verdad que para mí Harry Potter formó parte de mi infancia, adolescencia y juventud y para mí es importante, así que decidí pues eso, leer Harry Potter y la piedra filosofal y fue un soplo de aire fresco después de lo que estaba sufriendo con el mapa del tiempo. El siguiente libro que leí y terminé, lo leí los días que estuve de vacaciones a principios de septiembre y se trata de Ocells, bèsties i parents, de Gerald Darrell. Os dejaré la portada en castellano por algún sitio y bueno, esta es la segunda parte de la trilogía de Corfu de Gerald Darrell. Leí la primera en agosto, la primera parte, y me dejé pues esta segunda parte para mis vacaciones y mi sorpresa al empezar a leer este libro fue que este libro y el primero son complementarios, o sea, suceden a la vez. Yo terminé el primer libro que la familia se iba de Corfú y pensé, vale, ¿cuál será la siguiente aventura? ¿Vuelven? No sé. No sabía muy bien qué me iba a encontrar y además había empezado la serie y me di cuenta en la serie que estaban sucediendo algunas cosas, anécdotas que yo no había leído en el primer libro. Entonces pensé, qué raro, voy a terminar la trilogía y luego ya veré la serie.
¿qué ha pasado? Que he encontrado las anécdotas que vi en la serie en este libro. Entonces, ya os aviso desde aquí que si planeáis leer la trilogía o habéis visto la serie, os recomiendo que leáis la trilogía así un poco seguida, porque son anécdotas y situaciones que suceden a la vez. Entonces, pues eso, además el libro empieza con una especie de conversación de la familia Darrell, una vez ya han vuelto de Corfú, en el que critican un poco a Gerald por el primer libro, diciendo pues eso, que parece que sean tontos, bueno, no sé, hacen un poco así de show, así estilo familia Darrell, y... Y entonces le dicen a Gerald que tienen anécdotas muchísimo mejores que las que explica en el primer libro, que escriba otro. Y pues eso hace Gerald. Escribe otro libro con anécdotas que también sucedieron a la vez que las otras. Y bueno, a mí la verdad que me ha gustado. Sí que es verdad que es un libro a veces bastante lento, con muchas descripciones de paisajes, de animales, de situaciones, pues eso, de fauna y flora, que quizá no interesan a todo el mundo, pero a mí la verdad que me ha gustado mucho. No sé, la familia Darrell a mí me hace gracia, me parecen muy curiosos, las situaciones en las que se encuentran normalmente me parecen muy inverosímiles y no sé, a mí me entretuvo y me gustó mucho, la verdad. Y nada, a este libro le puse 4 estrellas. El siguiente libro que leí y terminé fue Una vila a Florencia de Somerset Maugham, no sé cómo se pronuncia. Justo esta semana, no sé, bueno, o sea, cuando yo publiqué este vídeo ya habrán pasado como 2 semanas, pero bueno, justo estos días he visto el BookTag de Guerra y Paz que subieron Magrata Justiernos y Trotalibros, y justo Magrata Justiernos habla sobre este libro en el que se llevó una pequeña decepción porque no era la lectura de confort cozy que ella se esperaba. Yo creo que yo, al haber leído alguna reseña o haber visto algún vídeo en el que se mencionaba este libro, creo que iba un poco sobre aviso y sabía que no iba a ser la lectura perfecta para el verano que aparenta ser. O sea, sí que creo que es una lectura del verano perfecta, pero yo creo que ya iba sobre aviso que no era todo bonito y cookie. Y exactamente, o sea, en la apariencia del libro parece una lectura maravillosamente veraniega y perfecta, y bueno, pasan cosas muy macabras en esta historia. Vamos por partes, seguimos a Mary Panton, una mujer de unos 30 años, viuda, que alquila una villa en Florencia, bueno, desde la que ve Florencia. Está como en una especie de montaña, la Turunet, y eso, ve Florencia, y bueno, pues está allí pasando el verano, varios meses. Creo que está ambientada como a mediados de junio la historia, y bueno, es una joven muy guapa, Mary Panton, que además recibe diversas propuestas de matrimonio, pero ella sabe que la propuesta, bueno, sabe que lo más cuerdo sería casarse con, ¿cómo se llamaba? Edgar Swift, un hombre que va a aceptar o pronto recibirá una propuesta para trabajar en la embajada de la India, y sabe que pues eso, que lo que debería hacer es aceptar esta propuesta de matrimonio. Sucede una cosa inesperada que además es motivada por un acto de bondad, de compasión, que trastornará todos los planes que tenía Mary Panton. No sé, a mí esta historia me ha gustado, me gustó muchísimo, o sea, me la leí en una tarde porque me enganchó un montón. Ya os digo, hay una cosa que sucede hacia la mitad de la novela que ya hace que es que ya no puedas parar de leer. Yo, de verdad, cuando llegué a ese momento dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? Y a partir de ese momento, en un momento me la leí y bueno, a mí me encantó. La verdad que para mí es una historia perfecta para leer en verano porque es que engancha muchísimo, y la ambientación en Italia, en la Toscana, en verano, es que es perfecta, de verdad, es perfecta para verano. Así que por todo esto le puse 4 estrellas a esta pequeña historia, editada por Viena Editions en su colección Petits Plaers, que la edición es preciosa.
El siguiente libro que leí es una colección de relatos muy breve que lo tenía en casa desde hace bastante tiempo. Se trata de Pequeños cuentos misóginos de Patricia Highsmith. Nunca he leído a Patricia Highsmith, a pesar de que tengo varias novelas suyas en casa. Tengo Carol, tengo El talento de Mr. Ripley y este lo encontré de segunda mano hace bastante tiempo y la verdad que me llamaba la atención, sobre todo por el título. No había investigado mucho más al respecto, pero el título me llamaba muchísimo la atención y aquí encontramos varios relatos y microrelatos muy cortos en el que se hace como un retrato caricaturesco de clichés que normalmente se han adjudicado a las mujeres. Hay capítulos que, bueno, de hecho todos los capítulos llevan como título algo alguna cosa que siempre se ha adjudicado a las mujeres. Por ejemplo, hay capítulos, son como estereotipos, ¿no? Y hay capítulos que se llaman la ñoña, la víctima, la coqueta, entre otros. Y bueno, pues eso hace, pues es un retrato de estos perfiles de mujer muy caricaturesco, muy estereotipado, muy llevado al extremo. Y que la mayoría de veces, bueno, tampoco quiero destriparos los relatos, pero la mayoría de veces no terminan bien. Son relatos plagados de humor negro, bastante perturbadores, que a mí algunos de ellos me dejaron un poco así como tocadita, o sea, no sé, historias bastante duras. La manera de escribir de esta autora es una de las cosas que más me ha cautivado. Me parece que la vuelta de tuerca que le da a las historias es alucinante. A mí de verdad que me ha gustado mucho y desde luego ha sido una puerta de entrada hacia la autora fantástica y vamos, seguro que seguiré leyéndola. Tengo la verdad que muchas ganas de leer Carol, es una novela que me llama mucho la atención. No he visto la película, más o menos sé un poco de qué va, pero no la he visto. Y nada, pronto yo creo que volveré a leerla. A este pequeño libro de relatos le he puesto 4 estrellas. El siguiente libro que leí también nos dejé una reseña en el canal hace un par de semanas. Se trata de Las vírgenes suicidas de Jeffrey Eugenides. Ya os dije en la reseña que este libro se ha convertido en uno de mis favoritos de este año 2021 y uno de mis favoritos de la vida. O sea, me encantó la historia. Seguimos a las hermanas Lisbon, que son 5 hermanas que tienen entre 13 y 17 años, durante el año y medio en el que se suicidan las 5 hermanas. Es algo que sabemos desde la primera página del libro. No sé, os dejaré enlazada la reseña porque creo que allí me explico mejor, pero esta historia, vamos, la vida de las hermanas Lisbon se va a quedar conmigo para siempre. Seguimos la vida de estas 5 hermanas a través de un narrador externo que nos cuenta un poco, además con la perspectiva de los años, porque nos lo cuenta en el futuro. Nos explica un poco lo que pasó durante ese año y medio y también nos explica las cosas que ha ido investigando a lo largo de los años. Y bueno, pues vamos asistiendo a la opresión que viven estas hermanas y a la decadencia de sus vidas, de su entorno e incluso del pueblo en el que viven, que a mí me parece un reflejo de la decadencia de otros pueblos de Estados Unidos. Y bueno, no sé, a mí es una historia que me ha encantado, engancha muchísimo, se lee en un suspiro, además es bastante corto y no sé, tengo muchas ganas de seguir leyendo a este autor porque si esta es su primera novela, yo no sé cómo serán las demás y además ya tengo referencias de que sus otras 2 novelas son iguales o mejores que esta, así que vamos, estoy deseando leerlo. Nada, os remito a mi reseña de nuevo, que seguro que yo me explico mejor y evidentemente esta se ha llevado 5 estrellas. El siguiente libro que leí también tenéis reseña, es La otra decepción del reto Victorian Spirit. Se trata de Kim de Rudyard Kipling. En esta historia seguimos a Kim O'Hara, un joven huérfano de origen irlandés que nació en la India y bueno, pues sobrevive a base de robar, hacer favores, pedir limosna y pues un día conoce a un lama tibetano con el que se va a buscar el camino de la iluminación buscando un río
Y además, bueno, el lama se dará cuenta, pues eso, de lo inteligente que es este chico. Entonces, los servicios secretos británicos que estaban por la India, por allí pululando, se darán cuenta también de lo listo que es Kim y lo querrán reclutar para el servicio secreto y para el gran juego, esta especie de conspiración entre Asia Central e Inglaterra. En la que, bueno, no llegaron a las armas, pero bueno, hubo ahí una serie de tramas de espionaje. Y bueno, pues tal y como os explicaba en la reseña, para mí fue bastante decepción este libro. Lo que me pasó sobre todo es que no conseguí conectar con ninguno de los personajes, no me pareció ninguno interesante, y además las dos tramas, la de la búsqueda de la iluminación y la del espionaje, me parecieron aburridísimas. Pero bueno, también os lo explico mejor en la reseña, creo. Y nada, a esta novela le puse 2 estrellas. Y por último, quedaban pocos días para terminar septiembre y me apetecía pues leer algo así cortito y decidí leer Els amants de Coney Island, Los amantes de Coney Island, de Billy O'Callaghan, traducido por Ferran Ràfols y editado por l'Altra Editorial en catalán. Buscaré si está editado en castellano porque no lo sé. Bueno, lo leí por eBiblio, lo cogí por eBiblio. A mí es o sea, no sabía muy bien de qué iba, más o menos lo podía intuir por el título, pero es una historia que se publicó en catalán a, no sé exactamente, 2 años, 3 aproximadamente. Y a mí me llamaba la atención por el título, básicamente, porque yo, no sé, tengo una especie de obsesión con Coney Island. De pequeña vi varias veces la película de Vic en la que aparece, bueno, Coney Island, yo creo que es la ambientación de fondo de esta historia o sea, en el 2019 fui a Nueva York y visité Coney Island y me pareció pues un lugar muy decadente, muy dejado, pero que a mí me llamaba la atención y bueno, pues desde que vi que se publicaba esta historia me llamó la atención básicamente. Y bueno, la vi en eBiblio disponible, dije, bueno, es bastante corto, pues lo voy a leer. Y la verdad es que me he llevado una grata sorpresa, tampoco ha sido la mejor lectura que he hecho este año, pero me ha gustado, me ha parecido muy entretenido, con muchísimas reflexiones muy interesantes. En esta historia seguimos a Caitlin y a Michael, que son 2 personas de mediana edad, que son amantes desde hace como 25 años aproximadamente. Se encuentran una vez al mes en Coney Island, donde huyen pues de sus respectivos matrimonios y un poco de la vida en general, y eso, tienen un encuentro al mes. Nosotros ya los conocemos cuando ya llevan 25 años de amantes, que ya tienen una serie de confianza y de complicidad. Mucho es una historia que sucede en una tarde en Coney Island, uno de sus encuentros, y el autor pues aprovecha esta tarde para hacer un poco de reflexión sobre sus vidas, sobre sus respectivos matrimonios, sobre su situación concreta de cada uno de ellos, y pone sobre la mesa muchos temas. Pone sobre la mesa el duelo, una enfermedad terminal, el hacerse mayor, no sé, el matrimonio. Pone sobre la mesa ciertos temas que, bueno, yo creo que son interesantes. Y no sé, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Le puse 3 estrellas y media, porque tampoco da tanto de sí la historia, pero eso, toca ciertas teclas que a mí me han gustado, me ha gustado mucho, la verdad. Y eso, con este libro pues ya terminó mi resumen de lecturas del mes de septiembre. Contadme si habéis leído alguno de estos libros, si os ha gustado. No sé, contadme un poco qué habéis leído en septiembre, cuál ha sido vuestra mejor lectura de este mes, y estaré encantada de leerlo. Y nada, pues nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós.